Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. Hoy empezamos con el paso a paso de cada una de las piecitas de esta tierna ratoncita. Bueno, comenzamos con la patita, haciendo 4 cadenas. Eso no se cuenta porque estamos asegurando. Ahora sí, 1, 2, 3 y 4. Regresamos a la segunda cadena en el cual hacemos un punto, en el siguiente 2 y en la tercera hacemos 2 puntos juntos. Ahora encima de los puntos hacemos otro punto y en este siguiente también, con lo cual ya tenemos 6 puntos. Ahora en este punto de subida que hicimos para regresar hacemos otro punto, con eso 7. Ahora desde acá vamos a contar. Esta es la primera vuelta. La segunda y la tercera vuelta vamos a hacer puntos sobre todos los puntos que tenemos. Este es el primero. Entonces hacemos un punto. Lo vamos a marcar para no perdernos. También para mostrarles desde dónde estamos empezando. Ya tenemos un punto. 2, así vamos a dar la vuelta los 7 puntos. 7 puntos. Así tiene que quedarnos 3 hoyitos acá adelante. Bueno, ahora avanzamos 1, 2, 3, 4 puntos. Damos la vuelta, saltamos este punto y sacamos 1, 2 y 3. Nuevamente damos la vuelta, saltamos el primer punto y hacemos 1 y 2 puntos. Nos quedamos y vamos recogiendo estos puntos de acá adelante. Esto no, porque es el mismo punto. De acá dejamos un punto. Vamos a sacar eso. Un punto y estos acá adelante quedaron 3. Este punto vamos a hacer una disminución. Nuevamente recogemos de este lado otro punto, con lo cual ya tenemos 6 puntos. 2 que dejamos acá, 1 que recogimos, 3, 4 de la disminución y el punto que recogimos 6. Ahora recogemos nuevamente los puntos que dejamos y damos 2 vueltas de 6 puntos. Ya tenemos 2, 3, 4
4, 5 y 6. Como es un tejido pequeño, solo vamos a contar. Nuevamente damos la vuelta a los 6 puntos. Acá está, ya tenemos las 2 vueltas de 6 puntos que hicimos acá. Así les tiene que quedar la patita. Acá están los 3 hoyitos que van a simular las pezuñitas y cambiamos de color. Aseguramos. Hacemos un punto. Un punto. En el siguiente hacemos un aumento. Ahora hacemos 2 puntos. Dos puntos, un aumento. Nuevamente. Terminamos la vuelta con un punto. Teníamos 6 puntos más 2 aumentos, tenemos 8 puntos. Ahora en la siguiente vuelta hacemos punto sobre punto. Ese es el primer punto. Vamos a marcar. Vamos con los 8 puntos. Punto sobre punto. Ya hicimos la vuelta de los 8 puntos. Sacamos la marca. Hacemos 1, 2 y un aumento. Avanzamos 3 puntos. 1, 2, 3. Nuevamente el aumento. Terminamos con un punto. Ahora tenemos 10 puntos, lo cual vamos a dar vuelta punto sobre punto. Ya tenemos 2, marcamos y damos la vuelta. Bueno, ya llegamos nuevamente al punto de partida. Me olvidé indicarles, esta ya es la vuelta 14. Ahora avanzamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Hacemos un aumento
avanzamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente el aumento. Y terminamos la vuelta con un punto. Ya tenemos 12 puntos. Esta es la vuelta 15. Vamos a dar punto sobre punto. Los 12 puntos que nos quedan. Vuelta 16. Avanzamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos un aumento triple. 3 puntos en un solo punto. A no confundirse, amigas. Avanzamos nuevamente 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Hacemos un aumento. Es un aumento simple. Terminamos con un punto. Nuevamente damos la vuelta punto sobre punto. Ya tenemos 2 puntos avanzados. Entonces damos la vuelta. Ya llegamos nuevamente al punto de partida. Esta ya es la vuelta 18. Avanzamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos la marca 2, 4, 5. Ahora hacemos un aumento triple nuevamente. 3 puntos en un solo punto. Nos vamos al punto de partida con punto sobre punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí terminamos la patita. Así nos tiene que quedar. Terminamos con 17 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Hacemos lo mismo con la otra patita y luego vamos a unir para hacer el cuerpito. Seguimos con el bracito. Hacemos 4 cadenas. Aseguramos 1, 2, 3, 4. Regresamos a la segunda cadena, hacemos un punto. En la otra, otro punto, 2 puntos. Y en la tercera hacemos 2 puntos juntos. 1,
2 en el mismo lugar. Ahora encima del punto hacemos otro punto. Ya tenemos 5. Otro en el último. 6. Ahora en esta parte de la subida que hicimos, para subir el primer punto hacemos un punto más. Con eso tenemos 7 puntos. Ahora vamos a seguir haciendo. Como es un tejido pequeño, vamos a tomar el primer punto y recogemos 7 puntos. La segunda y la tercera vuelta. Punto sobre punto, damos vuelta. Hasta ahí ya tenemos 2 vueltas de 7 puntos. Ahora empezamos la cuarta vuelta. Hacemos un punto y una disminución. Terminamos la vuelta con 3 puntos. Uno, 2 y 3. Ahora tenemos 5 puntos. En la siguiente vuelta hacemos punto sobre punto. Nos toca la sexta vuelta, en lo cual vamos a hacer un aumento. 2 puntos en un solo punto y terminamos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora tenemos 6 puntos. También vamos a repetir por 2 veces estos 6 puntos. Después de las 2 vueltas de 6 puntos, nuevamente hacemos un aumento. Terminamos con 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Ahora 2 vueltas de 7 puntos, que ya son 7 con este aumento. Ya hicimos 2 vueltitas de 7 puntos. Ahora nuevamente hacemos un aumento y terminamos la vuelta con 6 puntos. Tenemos ya 8 puntos. Damos una vueltita de 8 puntos y 8. Tiene que estar así. Recorremos o terminamos con un punto deslizado y tenemos que hacer el par de este bracito. Ahora hacemos la orejita.
vamos a hacer con un anillo mágico. Hacemos un anillo mágico, cargamos 6 puntos. Eso no se cuenta, es para asegurar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, sacamos el hilo sobrante para nuestra marca y hacemos 6 aumentos. Tenemos 6 puntos y en cada punto hacemos un aumento. Al final de la vuelta nos quedarán 12 puntos. Ya tenemos la segunda vuelta con 12 puntos. Ahora empezamos la vuelta 3 con un punto, 2 puntos y un aumento. Nuevamente. Un punto, 2 y un aumento. 1, 2, un aumento. Estamos repitiendo 4 veces. 1, 2 y el aumento. Nos quedan 12 más 4 aumentos, 16 puntos. Ahora la cuarta vuelta, que vamos a trabajar punto sobre punto en cada punto que tenemos de los 16. Con eso vamos a terminar la orejita. Son piezas pequeñitas. Punto sobre punto. Ya terminamos con un punto deslizado. Dejamos hebra para coser la cabecita. Así de simple es la orejita. Ahora nos falta la colita. La cola empezamos con un anillo mágico, pero en este caso vamos a hacer de 4 puntos. Solo vamos a cargar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Jalamos, sacamos la marca. La segunda vuelta repetimos 4 puntos. Vuelta 3. Empezamos con un aumento. Terminamos con 3 puntos la vuelta y al final de la vuelta ya tenemos 5 puntos. Sacamos nuestra marca. La vuelta 4 y 5 hacemos punto sobre punto, manteniendo los 5 puntos que tenemos. Entonces damos 2 vueltitas de 5 puntos. Vuelta 6. Empezamos con un punto.
un aumento. Terminamos la vuelta con 3 puntos y ya tenemos 6 puntos. Ya. Bueno, ya tenemos 6 puntos en la vuelta 6. Las vueltas 7, 8, 9 trabajamos punto sobre punto, manteniendo los 6 puntos que tenemos. Regresamos a la vuelta 10. Empezamos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 3 puntos. Ya tenemos 7 puntos. Ahora de la vuelta 11 a la 13 vamos a trabajar punto sobre punto estos 7 puntos que tenemos. Vuelta 14. Empezamos con 3 puntos bajos. 2 y 3. Luego un aumento. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ya se puede trabajar porque el tejido está un poco ya anchito. Ya tenemos 8 puntos. Ahora, vuelta 15. La vuelta 25, trabajamos punto sobre punto, manteniendo los 8 puntos que nos han quedado. Entonces avanzamos hasta la vuelta 25. Ya terminamos la cola de esta forma. Hacemos un punto deslizado, con lo cual vamos a terminar esta pieza. Dejamos hebra para coser al cuerpo. Rellenamos un poquito la colita y ya está. De esta forma. Ya terminamos todas las piecitas de la ratoncita. También les invito a suscribirse y activar la campanita para que les notifique de el próximo video. Saludos y hasta pronto.